Saludos amigos, aquí estamos otra vez como todas las semanas comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor y una clientela que no tenemos hoy. Hoy estamos nosotros dos solos, pero tenemos dos temas interesantísimos que tratar. Entre esos temas tenemos básicamente la actual campaña electoral, que cada vez se pone más caliente, y ahí no solamente caliente, se pone también un poco turbia, porque la mayoría de los comerciales de campaña la son atacando al otro. Y también sobre las recientes elecciones en Bolivia. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo va todo? Bueno, ahí más o menos, un poquito de sol hoy en los oscuros otoño, que siempre es nublado y cosas. Hoy tenemos un brillante sol, pero este día vendrán. Te comentaba que la campaña electoral actualmente está siendo un poco, diría que sucia, porque y como nunca se había visto, ahora los candidatos la inversión en publicidad es más denigrando al contrario que destacando las cualidades que tiene cada candidato. O sea, parece como si ninguno de los dos candidatos tuviera nada que exhibir, pero sí mucho que criticar del otro. Yo creo que es siguiendo el patrón del hombre que está en la presidencia. Precisamente eso fue lo que le dio el triunfo la vez pasada, el hecho de que cambió el tono, un tono más, creo, fuera del contexto. Recuerda cuando dijo hasta cosas no apropiadas del propio candidato a las primarias del republicano, y que todavía, a pesar de que le dio esos dichos como al señor Ted Cruz, todavía siguen, se olvidaron de eso y todavía están como si fuera postrado en la falda de este señor. Pero la campaña sigue, no sé, la mayor parte de los importantes periódicos de aquí, de Estados Unidos, han endorsado a Biden, el New York Times, el Washington Post, el US Today, en sus editoriales y hicieron las razones por qué no se portaron. Claro, es lógico que eso iba a venir por el hecho del comportamiento del propio Trump ante la prensa, diciendo que es falsas noticias, falsos canales, y también la constante controversia que ha estado con los medios, y más que con los medios, con los propios periodistas, porque en muchas situaciones se ha ido de entrevista porque no le incomoda una pregunta, como te dije que recientemente pasó esta semana, que fue divulgado a nivel nacional en los medios. Era entrevistado para un programa que se transmite los domingos, llamado 60 Minutes. Se paró de la silla porque se incomodó con una pregunta que le hicieron. Entonces, eso ha provocado también que la campaña haya cogido esa dimensión. Entonces, en realidad, aunque la gente así no lo cree, pero yo lo creo así, este señor le ha dado una patada a las instituciones de este país. Porque si las instituciones no pueden proceder, entonces, eso es lo que ha provocado ahora que la campaña se ha convertido en una etnografía, y dicen que el próximo debate van a tener el micrófono para parar en 2 minutos el que esté hablando, simplemente por el comportamiento de este señor. No sé si tuviste ahí que van a proceder ahora en el debate no sé si mañana o pasado, que van a tener micrófono para cortarlo a los 2 minutos. Es decir, que aunque se quede el tipo hablando, va a ser cortado a los 2 minutos. Pero esa ha sido la cosa. Además también muchas cosas, otra de las cosas que se han estado moviendo en estos días, es el hecho de que el señor presidente, que ha dado la guerra a China, y se ha descubierto que los famosos impuestos que él nunca ha querido que se vean, resulta que el señor tiene empresas
y digo, cuentas bancarias en chino. Entonces dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la situación de este señor? Entonces, más o menos por ahí que va la cosa. Entonces, yo pienso que realmente lo que está provocando este tipo de... bueno, estoy de acuerdo contigo, con él mismo ha bajado el lenguaje de la política, pero realmente el Partido Demócrata parece que se ha visto ya, ha decidido ya ponerse las pilas, porque en todas las campañas anteriores había actuado con mucha decencia y solamente los republicanos utilizaban y los fondos secretos de los llamados super PACs eran los únicos que se dedicaban a ese tipo de campaña de denigrar al contrario. Porque recuerda que el asunto ese de atacar al contrario viene del hecho de que sectores empresariales, como por ejemplo el caso de los fabricantes de armas, en vez de apoyar a un candidato, para no embarrar a ese candidato, dándole su apoyo directamente, le dan el apoyo a unos super PAC. Entonces o a veces lo hacen ellos mismos, pero no exaltando al candidato, sino atacando al contrario. Pero ahora la campaña se ha volcado sobre eso porque el problema también es que la campaña electoral, el comité de campaña de Donald Trump lo que ha hecho también es eso, es solamente atacar por ese lado. Estamos solamente a 13 días de las elecciones, sin embargo, ahora la cosa se pone bastante fuerte. Ya no sé si te enteraste, viste el asunto de que le pidió Donald Trump a Barr, al procurador de justicia, que hiciera un caso judicial contra Biden por supuesta corrupción. Y también, no solamente eso, también sacaron también cosas bastante sucias de que Biden tenía conversaciones sucias con niñas de 14 años y cosas así. La campaña parece que va por muy mal camino, pero como te decía antes, el problema es que este señor, no solamente, como tú dices, este señor, no solamente es ¿qué te digo? Lo fuera de lo normal que es, sino también el daño que está haciendo, porque esa misma guerra con China, esa guerra comercial con China, no beneficia a nadie. No beneficia ni a las empresas americanas, no beneficia nada. Beneficia a pequeños sectores. La economía mundial es global. Entonces, eso está afectando también hasta los mismos socios de los Estados Unidos. Está afectando a grandes corporaciones norteamericanas. Es decir, y eso es en el daño interno. A eso le agregas también el asunto de limitar que las corporaciones puedan contratar extranjeros, especialistas extranjeros. A eso tú le agregas también el hecho de la persecución contra los migrantes indocumentados, los cambios drásticos y negativos en las leyes de inmigración. Y si lo ves a nivel internacional, el daño también que está haciendo a los países de América Latina, el daño que le ha hecho a la política de Estados Unidos en el exterior. Por ejemplo, Estados Unidos siempre mantuvo una política moderada con respecto al conflicto del Medio Oriente, es decir, nunca había aceptado y declarado a Jerusalén como el Estado de Israel. Sin embargo, este individuo desde que llegó ahí lo hizo por encima de todo y realmente ya Estados Unidos no es un elemento balance para negociar el conflicto en ningún país. El ataque, el recrudecimiento de la relación del conflicto con Irán, es decir, creó un conflicto con Irán que no lo había realmente. Irán y Estados Unidos eran estados que no eran amigos, pero no estaban en una guerra como la ha hecho este individuo. Él desconoció el acuerdo que se hizo con Irán para el control del enriquecimiento de uranio. Y entonces, ¿qué ha provocado eso? Bueno, que Irán diga voy a seguir adelante. Claro, afortunadamente los países de Europa que sí que eran parte del acuerdo, no se salieron del acuerdo y le pidieron a Irán que no le hiciera caso a Estados Unidos y que mantuviera el acuerdo con ellos. Pero en términos generales, Andrés, estamos leyendo, por ejemplo, en revistas internacionales, que la mayoría de los articulistas, incluso la Foreign Affairs, que es una revista un poco conservadora, la mayoría de los artículos apuntan en eso que tú has dicho, es decir, cómo la política de Estados Unidos sea totalmente desarticulada a nivel mundial y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Europa, que prácticamente
Trump se ha convertido en un hazme reír para los europeos. Y como tú dices, por ejemplo, ese acuerdo con Irán y también el acuerdo del medio ambiente en Oslo, que también se lo echó para atrás. Este señor ha hecho una cantidad de desastres a todos los niveles. Claro. El caso, tú dijiste, el caso de América Latina, pero específico el caso de Cuba, por ejemplo. Todavía yo no sé, hay gente que yo no entiendo con la cabeza para analizar la política, porque todavía están cubanos apoyando a este señor. Cuando él anuló todos los programas que había abierto el presidente Obama y que era para beneficiar no el gobierno, sino el pueblo cubano. Por ejemplo, yo siempre digo a las personas lo importante que significa, por ejemplo, nosotros que decimos dominicanos, la divisa que envían los dominicanos, el dinero que envían los dominicanos a Santo Domingo, a República Dominicana, es el segundo medio más importante de divisa del país. Y así mismo fue el caso de los mexicanos. Entonces, este señor como rompe eso, y todavía hay sectores, no sé, cubanos, que todavía piensan que estamos en 1960. Señor, ustedes están evitando, con la ruptura de eso, se está evitando que ustedes manden dinero a los divisas, a los familiares. Porque de hecho ya limitó limitó las remesas. Las remesas. Y el caso que tú decías también de los inmigrantes, ayer precisamente los medios de inmigración no saben dónde están los padres de 540 niños que ellos mismos los separaron, y que hay gente que ve eso como un caso, señores, eso es un caso de lesa patria, es un caso porque son señores niños que están siendo usados como mecanismo por esta administración para parar la inmigración. Señores, eso así no es la manera de responder al problema inmigratorio, lesionando derechos humanos de niños. Son 540 niños que han sido separados de sus padres y que hoy el gobierno no sabe, no responde dónde están los padres de esos niños ni quiénes son. Es decir, que como tú has dicho, ha sido prácticamente un desastre en términos de política de este gobierno, tanto internacional como internamente. Entonces, qué cosas positivas. No, internamente te puedo decir, por ejemplo, el asunto de la salud. De quitarle fondos al Obamacare, dejarlo el Obamacare sin fondos para nada. Y cuando el famoso Obamacare, porque ese nombre se lo pusieron los republicanos, que es el Affordable Care Act, había beneficiado a millones de norteamericanos. Millones de norteamericanos habían estado recibiendo, disponiendo de un seguro médico gracias a ese programa, y él realmente lo echó por el suelo. Y ahora lo están sufriendo más con esta pandemia. Es miles de gente, de personas que no tienen, que no acuden a un centro médico porque no tienen soporte. Y no se refiere en este caso a inmigrantes ilegales, sino a ciudadanos norteamericanos. Por eso la pandemia ha atacado fuertemente a los sectores más débiles, en este caso los afroamericanos y los hispanos. Y con respecto a los hispanos, meses atrás, los hispanos estaban en el segundo lugar de personas afectadas. Hoy vi que los hispanos están en el primer lugar de las casualidades que está provocando la pandemia. Es decir, que en realidad yo pienso, y así digo un artículo que voy a escribir para esta semana, de cómo para los hispanos este señor no es una opción, porque no solamente porque hay mucha gente que parte del punto de vista de su persona. Señores, esto no hay que verlo de manera personal, tiene que verlo de manera, diríamos, más amplia, de tú ver qué este tipo está haciendo con los ciudadanos, los hombres y mujeres inmigrantes en esta nación, siendo maltratados. Y no solamente es esas personas que trabajan en los campos o en las factorías, sino también, como tú dijiste antes, ha lesionado muchas universidades que están protestando por el hecho de que
se le negaron las visas a estudiantes y a gente candidato a PhD, a cosas así. Entonces es decir que ha sido prácticamente un desastre. Y hablando de lo que es el daño en política internacional, tenemos un caso reciente que debemos tocar y me parece muy interesante, y es el caso de Bolivia. Bolivia, resulta que en el mes de noviembre, en el mes de octubre del año pasado, del 2019, hubieron elecciones en Bolivia. Esas elecciones la ganó, era el tercer periodo para el cuarto periodo para Evo Morales. Entonces, aunque realmente es verdad, es cierto que el poder desgasta, y el hecho de estar tanto tiempo en el poder también es algo que desgasta políticamente, que la administración de Morales fue innegablemente positiva en términos económicos y en términos sociales. Digo en términos económicos porque cuando él tomó el poder en el 2006, Bolivia estaba muy cerquita de Haití en cuanto a la pobreza. Se decía que los países más pobres de América Latina, según la CEPAL, eran Haití y Bolivia. Sin embargo, al cabo de 10 años, antes de 4 años todavía de que él intentara volver a quedarse en el poder, Bolivia aparecía ya constantemente, todos los años, como el país de más rápido crecimiento económico en América Latina. Bolivia pasó, millones de bolivianos, de indígenas, pasaron de la extrema pobreza, salieron de la extrema pobreza. El estándar de vida mejoró muchísimo, hubo un crecimiento comercial e industrial muy grande. Y entonces, pero Evo Morales es indígena, es indio. Y entonces, en Bolivia el 62% de la población es indígena. Pero hay un sector, y la mayor parte de esa población vive en las zonas rurales. Pero hay una clase que es la clase que no es indígena, que no acepta a los indígenas, no acepta. Y entonces, esa clase realmente se había rebelado contra Morales, siempre estuvo en contra de Morales. Bueno, al mes siguiente de las elecciones del año pasado, en noviembre, esos sectores dieron un golpe de Estado en Bolivia, y eso indudablemente que fue apoyado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Eso nada cabe la menor duda, porque no es una especulación. El mismo embajador de los Estados Unidos en Bolivia fue un actor activo en ese golpe de Estado. Se acusaba a Evo Morales de haber hecho fraude en las elecciones de octubre para quedarse en el poder. Le dieron el golpe de Estado, sacaron al hombre del país, y sin embargo resulta que se hacen elecciones ahora en Bolivia y gana el partido de Evo Morales. La OEA fue parte también activa en el asunto del golpe sobre Luis Almagro, que a mi entender, el secretario general de la OEA, si tuviera vergüenza ahora después de las elecciones en Bolivia, renunciara al cargo, si tuviera vergüenza, pero él no va a renunciar porque no tiene vergüenza, porque él fue el promotor de la idea de que hubo fraude en Bolivia. Él salió diciendo que hubo fraude y apoyó abiertamente el golpe de Estado contra Morales. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Otra cosa importante fue que instituciones serias, como son académicas, como aquí Harvard y otras instituciones internacionales, probaron que los resultados de esas elecciones no hubo fraude, que Evo Morales fue el que obtuvo la mayoría. Pero otro elemento importante, tú destacas cómo durante los gobiernos de Evo Morales creció la economía. Pero lo más importante, porque hay otros países que siempre el gobierno proclama, nuestra economía ha crecido. Pero lo importante de Bolivia fue que esa economía creció para favorecer a los sectores pobres, a los indígenas. Porque ese es otro elemento interesante que aquí se está sucediendo ahora. Que de una vez se trae el hecho de que eso pasa, que eso es comunismo, que eso es socialismo. Señores, eso no es socialismo ni es comunismo. Simplemente lo que se debiera llamar democracia, eso es favorecer a las mayorías. Eso fue lo que hizo Morales. Y precisamente yo era de los que pensaba
que era diríamos, algo falso de ellos lanzarse, del partido de Evo Morales lanzarse a las elecciones con esta gente en el poder, lo que dieron el golpe. Pero la mayoría boliviana parece que fue tan persistente que los sectores que dieron el golpe no han podido convencerlo de que Evo Morales fue mal gobernante. Entonces, yo fui el primer sorprendido cuando oí las noticias, porque pensaba, digo, no, esto van a hacer allí un fraude y van a poner al que le dé la gana, porque ellos controlan las Fuerzas Armadas, controlan el gobierno, como sucedió en otros países. Recuerden en otros países cuando Bosch y Balaguer fue impuesto prácticamente por las fuerzas norteamericanas, y así pasó con Zelaya. Es decir, yo no pensaba que ellos iban a poder triunfar, pero por grata sorpresa eso sucedió, y se puso de manifiesto por mucha gente. Y que, señores, si la democracia funciona en la medida que usted favorece a las grandes mayorías, eso no de que libertad, que hay libertad de prensa, que hay libertad. Señores, eso no es lo que cuenta. En países pobres lo que cuenta la democracia es aquella que favorece a las mayorías, que son personas que viven en condiciones desastrosas. Por eso es el hecho de la inmigración. Gente que no puede, que los gobiernos no tienen la capacidad de invertir para favorecer esas grandes mayorías, sino una élite. Y eso es lo que está pasando en todos esos países de América Latina. Democracia, y arrastran a los pueblos, y el voto. Pero sin embargo, como llega el momento de actuar, esas mayorías no son favorecidas, la educación no se impulsa como... Vamos a ver qué pasa ahora porque déjame decirte una cosa, aunque Luis Arce, que es el candidato del partido de Evo Morales, ganó las elecciones, yo creo que no se puede todavía cantar victoria. Te voy a decir lo siguiente, porque la forma en que esta gente dieron ese golpe de estado contra Evo, como que no encaja con la situación en que están ellos ahora. Es decir, que no hicieron fraude para impedir que el MAS volviera al poder, que no han hecho nada para impedir que ese resultado de las elecciones. Porque recuérdate que en nuestro país, por ejemplo, en República Dominicana, en 1978, cuando la oposición así le ganó las elecciones al presidente Balaguer en esa época, las Fuerzas Armadas tomaron la Junta Central Electoral y pararon el conteo de los votos. Entonces, ahora la victoria de Luis Arce es muy clara y todo, pero ¿hasta qué punto van ellos realmente a entregar el poder a Luis Arce? Ese golpe de Estado fue demasiado sucio como para pensar que esta gente pueda entregar tan fácil el poder. Les digo, por ejemplo, cuando dieron el golpe de Estado, asaltaron el palacio, amenazaron con matarle la familia a Evo Morales, si no renunciaba. A la gobernadora de Cochabamba la asaltaron a su casa, le llenaron la cabeza de pintura, le cortaron el cabello, la tiraron en la calle. O sea, fue una cosa bastante sucia. Entonces, ¿tú crees que esta gente irá a entregar el poder tan fácil? Tú sabes una cosa, Andrés, que no solamente eso, sino que la segunda o tercera persona que admitió y felicitó al candidato fue la actual presidente. Yo no sé qué está pasando también, porque yo sé que tú enteraste que los días previos a las elecciones había sectores bolivianos como que querían sacarla a ella, a la señora presidenta. Pero, como tú dices, todavía, yo incluso todavía estoy esperando de que llegue el día de la toma de posesión. De acuerdo, yo creo que la constitución es cercana, no es muy prolongada, no es muy largo el periodo. Esperar hasta que en realidad este señor tome posesión, porque como tú dices, yo estoy así también, había como cierta duda de que esto es verdad. ¿Por qué? Porque los precedentes en la historia de América Latina han sido totalmente lo contrario a esta situación. Pero algún día se milagros. Es difícil. Pero vamos a ver, ojalá que no pase nada, pero realmente ojalá también que no sea que Luis Arce se haya vendido al otro bando también. Porque eso pasó en Ecuador, recuerda, en Ecuador el candidato que dejó del partido de Correa
ganó las elecciones. Correa entregó y su partido ganó las elecciones. Sin embargo, este hombre se volteó, se puso del lado contrario totalmente contrario. Como el tiburón. Se volteó. Hasta el líder del partido lo ha mandado a vivir a Bélgica, que ahora lo quieren extraditar y todo eso. Sí. Dice que el partido va, Correa declaró recientemente que el partido va a hacer lo mismo que Bolivia y cosas. Pero vamos a ver, como tú dices también, el hecho hay que esperar todavía qué resulta con... Y para los que no lo saben, el candidato Luis Arce, ahora presidente electo de Bolivia, era la mano derecha en asuntos económicos de Evo Morales. Él es economista y se dice que él fue el artífice de todo ese programa económico que llevó a Bolivia y lo sacó de la pobreza hacia un país más o menos en desarrollo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, no tenemos tiempo para más. Gracias, Ramón. Estaremos el miércoles que viene con otros clientes y otros temas ya cerca de las elecciones y esperamos tener con nosotros en vivo a uno de los candidatos para que hablemos de cómo van las cosas. Nos vemos la próxima semana en Comentando los Hechos en el Vocero TV. Gracias.